Hola a todos, hoy no vamos a hablar de novelas, sino de libros de no ficción, es decir, tratados, ensayos y demás. Y en esta ocasión vamos a hablar de 5 libros de no ficción que me decepcionaron. No quiero decir ni que estén sobrevalorados, ni que estén sobredimensionados, ni que sean malas obras, ni nada parecido. Simplemente yo fui con unas expectativas y no las alcanzaron. Y ya está. Hola a todos, como ya he comentado, vamos a hablar de libros de no ficción que me decepcionaron. Por un motivo u otro, O sea, puede ser simplemente porque la obra me pueda llegar a parecer mala, o una estafa, o una mentira, o que simplemente iba con una idea y me encontré otra. Y ya está, O sea, detalles. Simples detalles. Y una vez dicho esto, ya vamos con la primera. Y el primer título del que vamos a hablar es de Utilitarismo de John Stuart Mill en 1861. Es un tratado muy cortito, pero es un tratado que me habían recomendado varias veces porque yo había leído o había seguido mucho a John Stuart Mill, un autor, por cierto, del que no comparto prácticamente nada de lo que dice, pero que siempre me pareció especialmente brillante, o una persona esa que sabía a la que dirigirme para saber cómo pensaban aquellos que tenían doctrinas o seguían escuelas diferentes a la mía, por así decirlo. O sea, que no pensaban igual que yo, pero que podía llegar a comprender, llegar a entender, o por lo menos para saber cómo pensaban. Y me recomendaron mucho, me dijeron, este libro está muy bien porque soluciona X problemas, o muchos de los problemas que encontramos en el utilitarismo clásico, el utilitarismo de verdad, por así decirlo. Y mi decepción fue asombrosa, porque este libro me pareció pobrísimo. O sea, John Stuart Mill era un hombre brillante, con una relevancia más social muy potente, y un hombre que se cuidaba mucho de lo que escribía. Y yo no sé qué debió pasarle, a lo mejor estaba muy afectado, muy cabreado, muy molesto con el ataque al utilitarismo, que escribió este libro, yo creo que con mucha más pasión de la que aparece en sus páginas, porque es un libro muy directo, muy sin ningún tipo de floritura, es muy académico, pero muy sencillo, quiero decir, es muy cortito y va directo al grano en cada punto. Pero es que me pareció que no solucionaba nada de lo que decía, porque en cuanto a los placeres, o sea, la felicidad, por así decirlo, indica varios puntos de felicidad, que pueden llegar a ser entendibles, pero parece que hay un grupo, una élite, que podría decir cuáles son mejores y cuáles son peores. Estarían los carnales, por así decirlo, y los más intelectuales. Y luego también sobrevalora, en mi opinión, sinceramente, de forma deliberada y un poco tonta o absurda, al hombre. O sea, quiero decir, no lo sobrevalora en plan de, buah, es que se espera que sea súper bueno. No, o sea, el hombre es lo que es. O sea, quiero decir, somos lo que somos libres, y a veces queremos, ojo, y no hay nada de malo, algo más terrenal, un placer más sencillo, o simplemente estar a gusto. Y en el libro, en este tratado, parece que eso lo devalúa a un nivel de placer absurdo de las masas, de los que no valen mucho la pena, y luego está el placer intelectual, el que más que, por cierto, hace falta tener cierto standing para poder llevarlo a cabo. Me parecía pobrísimo ese tipo de argumento. Y luego ya el sumum de la ridiculez en este libro, porque, ojo, es que en gran parte va en contra del propio pensamiento de Mill, que bueno, ahí vemos un poco el rollito hipócrita que tenía el utilitarismo, o que tiene el utilitarismo, que al fin y al cabo campa a sus anchas, que es el tema del individuo. O sea, partimos de un tratado que tiene suyo que se llama Sobre la libertad, en la que coge al individuo como ente, entre comillas, supremo, inmenso, grande, contra la tiranía de las mayorías, y en este, sin embargo, argumenta varias veces y de forma muy clara que la mayoría, que el progreso puede tumbar al individuo, puede sacrificarlo en pos del progreso. Un progreso que, por cierto, que se materializa, como también se indica en el propio tratado, en la mayoría. Con lo cual supedita a un nivel extremo el individuo a la fuerza de la mayoría, que entra en total lucha contra su propio pensamiento. Entonces, dentro de que puede estar bien el tratado o no, me pareció muy decepcionante porque pensé, John, tío, o sea, eres un hombre realmente inteligente o realmente lógico. Y llegamos a este punto y de repente dices, estoy enfadado, estoy molesto, atacáis el utilitarismo es mi vida y voy a despotricar. Así es como yo veo este tratado, sencillamente pobre. O sea, no es que sea malo, es que es pobrísimo. Historia de la filosofía, 1945, Bertrand Russell. Vale, vamos a ver. Yo cuando me leí este libro fui directamente sabiendo que iba a decir cosas en las que yo estaba totalmente en contra de ellas. Me había hablado un muy buen amigo mío de él, ya lo conocía, por cierto, pero me había recomendado y me había dicho que era muy interesante y que podía contraponer varios puntos de mis ideas con las de un tipo que era realmente inteligente como era Bertrand Russell. O sea, fui directamente a confrontar. Pero es que me encontré un libro absurdo.
Y aquí voy a decir una cosa, este libro me parece una estafa, o sea, una estafa además brutal, o sea, quiero decir, se llama Historia de la Filosofía Occidental. Luego prácticamente lo que dice todo el mundo es que no, hombre, no, él no intenta ser imparcial, es claramente parcial, es su intención. Vale, pues para empezar, no le llames Historia de la Filosofía Occidental, llámale mi historia, o como te salga las narices, pero no hagas un retrato histórico de la filosofía y luego digas, que por cierto es lo que se hizo, que literalmente nunca has intentado ser imparcial, pero en el título ya has engañado, o sea, además, sobre todo en el mundo académico. Luego, el libro es que ya no es que me parece que me engañe el título, es que me parece horrible. Yo he de decir que me lo leí en castellano, pero una frase que se dice mucho de este libro es que está muy bien escrito, que es muy dinámico, que es muy rápido. Por favor, es un tipo que habla de forma muy irónica y muy graciosa a veces y ya está. O sea, no es fácil de leer. Yo me lo leí, sinceramente, porque me obcequé en hacerlo y porque quería poder luchar contra él, o cuando alguien me hablase de este libro, yo poder rebatirle. Porque de verdad, otro punto es que no es tan fácil de leer, por lo menos en castellano. Yo no sé cómo sea en inglés, no he leído el libro en inglés, pero de verdad, o sea, es un auténtico leñazo de leer también. Y el tercer punto es que de verdad se inventa cosas históricas con una mala intención. O sea, quiero decir, parte del punto de que Platón, o sea, hace loas a los presocráticos, lo cual me parece fantástico, es decir, los presocráticos a tope con vosotros, pero luego se caga en Platón, o sea, lo pinta como un idealista sin más, lo cual ya me parece... Yo que sé, hay que ser un poco humilde, ¿no? Para entender que Platón es brillante. Eso es lo que yo no voy a atacar, como ya digo, a John Stuart Mill, porque no estoy de acuerdo con él. O sea, quiero decir, puedo decir que dice tonterías o algo que dice, pero son brillante. No voy a decir, esta es un símil. No, pues igual. Bueno, igual no, porque Platón está a un nivel muy alto. Ya partimos de ahí. Y luego llegamos, de verdad, llegamos a la Edad Media. Y se caga en la Edad Media, directamente. Vale, es que igual, vale, tú eres un tipo anticristiano y dices que la Edad Media es oscurantista. Nah, estupidez en mayúscula. Pero bueno, lo dices, vale, va, a tope. Pero ¿cómo pasas tan de puntillas con Santo Tomás de Aquino? O sea, es que no me toques las narices. O sea, estás yendo a joder, a hacer daño, sinceramente, además de una forma penosa, que un montón de palmeros te van a aplaudir, te van a decir, no, pero es que este libro es absolutamente estafante. Y luego también cuando dices, mira qué genial, aquí se puede mover porque se ha codeado mucho con el empirismo y tal, de repente también llegas a Nietzsche. Yo entiendo que Nietzsche puede estar todo lo que tú quieras, pero lo pones ahí como una auténtica piltrafa. Y un poquito de rigor histórico, me cago en la leche, que te llamas Historia de la Filosofía Occidental. Por favor. Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche, 1883. O 1885 creo, no estoy todo seguro. Bueno, pero por ahí, 83-85. Sí, ahora mismo acabo de decir que Nietzsche tiene cosas interesantes en el capítulo, en la parte anterior, pero he de decir, a mí Nietzsche me gusta, es decir, o sea, voy a dejar una cosa bien clara, hay gente también que te ataca a Nietzsche como anticristiano y ya está. A mí Nietzsche me gusta, tiene cosas que me parecen geniales y además me parece relativamente coherente, porque no sé que acabó como acabó, pero relativamente coherente al afirmar que Dios ha muerto o al estar contra Dios y hablar del superhombre como moral alternativa. O sea, quiero decir, a mí Nietzsche me gusta bastante, pero es que este libro me parece decepcionante. Me encontré una especie de alegoría en la que, por cierto, me parece imposible afirmar que todas las cosas que le puedes sacar al libro las hace Nietzsche aposta, porque es tan loco, tan mágico, por así decirlo, que no estoy del todo seguro de que Nietzsche tuviese una intención directa o clara en las algunas afirmaciones que hace, porque ya digo, es como coger un mare magnum de datos sin contrastar. Entiendo que tiene su valor el libro, pero un montón de datos sin contrastar, así aglutinados, conglomerados, puestos de una forma así alegórica, mágica, con Zaratustra cuando bajaba de las montañas, tal y cual, y la gente rechaza a Dios y todo. Vale, o sea, te compro que es interesante, pero yo me esperaba una cosa impresionante. Es decir, aquí nadie me dijo nada, nunca nadie me habló directamente de que me iba a asombrar el libro, pero yo, por lo que había leído de Nietzsche, me esperaba un sumum de su obra, algo especial, algo espectacular. Me encontré un libro alegórico, o sea, que a ver, que tiene su encanto y que está bastante interesante, pero con muy poquita enseñanza, con apenas enseñanza. Y la gente puede pensar que igual yo no soy suficientemente inteligente y no entiendo las referencias que usa en el libro, que puede ser, ojo. Pero es que me da la impresión de que ni siquiera hace por ello, o sea, quiero decir. No digo que no las tenga, no digo que no tuviese ese mensaje dentro del libro, pero no hace por explicarlo, con lo cual ya ahí me decidí un poco porque esperaba que lo explicaría más, sino que es posible que simplemente en su insinuamiento, en su locura ya final de su vida y tal,
simplemente lo pusiese de forma medio inconsciente, o sea, aunque fuese consciente del todo de hacerlo, y saliese lo que salió. Y ya está, es la impresión que me da del libro. Entonces, es un libro que de verdad lo disfruté, o sea, está bastante bien. Bueno, es durillo, ¿no? Es Nietzsche. Pero que está ahí ya. O sea, es un libro que está, lo lees, aprendes y dices, mira, Nietzsche opinaba así, pero no le encuentro la magia que me esperaba que tuviera, ¿eh? Y como bueno, y luego sí que he visto, leyendo más a Nietzsche, he visto que hay gente que pone el libro como algo maravilloso, de hecho tienes que disfrutarlo, es poesía, no te pares a pensar en lo que dice Nietzsche, simplemente disfruta el libro. Joder, tampoco está para disfrutar, o sea, no están para disfrutar este libro, o sea, es durillo, ¿sabes? Pero bueno, muy decepcionante, es decir. La cuarta obra de la que vamos a hablar es, al igual que en los dos primeros casos, es un autor al que me enfrenté a él, o sea, que le leí para poder contrarrestarlo, para poder atacarlo. Yo en bachiller había leído cosas de Jean-Jacques Rousseau y me había interesado, o sea, me había parecido un hombre muy inteligente, muy interesante, muy como... Joder, era uno de los pilares principales de la nueva configuración del mundo, de la Ilustración, un movimiento que desprecio a un nivel extremo. Pero vamos, él era uno de los padres de la Ilustración, entonces pensé, voy a ver cómo escribe. Me había leído el Emilio y el Emilio me había gustado, o sea, estaba muy en contra de la inmensísima mayoría de cosas que dice, pero me había gustado, lo veía muy bien escrito, era muy interesante y veías como el funcionamiento, yo qué sé, de un hombre como Rousseau, de un ilustrado. Y me enfrenté a este libro. No voy a decir que sea un auténtico bodrio, que sinceramente me parece bastante malo. O sea, me parece fascinante que este libro haya trascendido como ha trascendido, pero saltando ya desde ahí, o sea, lo único que hace es afirmar. Es un libro que te lleva afirmando. Esto sucede así, sucede así, sucede así, sucede así. No te doy ningún tipo de alternativa, tampoco te doy ningún tipo de explicación, pero esto sucede así y ya está. Luego tienes una cantidad de incongruencias o de puntos poco explicados, como que cómo habla de que la libertad consiste en simple y llanamente seguir las leyes que ya hay, como parte de ese cuerpo político que él monta en el contrato social, que dices, ¿en qué punto? No, lo que es un libro también brutalmente ambiguo, que vuelvo a decir, o sea, me pregunto cómo narices este libro pudo trascender tanto. O sea, es espectacularmente ambiguo, que ahí también ojo trasciende porque puedes tocar y hacer lo que te salga de las narices y manipularlo y hacer lo que quieras con él. Yo creo que en gran parte he hecho aposta por el propio Rousseau. Luego, como ya digo, es de un dogmatismo asombroso, o sea, es todo afirmación tras afirmación tras afirmación, de forma directa. Es decir, que ahí se lee fácil, pero que no te dice absolutamente... No te da ninguna alternativa. Te dice esto es así, 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 esto es así. Llegamos hasta aquí y se acabó. Así es el contrato social. Entonces me pareció muy decepcionante porque yo venía de leer el Emilio, donde actúa, donde se mueve, donde empieza a razonar. De una forma horrible y todo lo que uno quiera. Pero que te lo explica y te lo razona bien, a enfrentarme a este libro, es decir... cómo esto pudo haber trascendido, cómo ha trascendido, cómo pudo transformar tanto Francia, cómo pudo transformar tanto Europa y cómo luego ha terminado transformando a todo el mundo. O sea, es la Ilustración, una estafa. Y el último libro es Colapso, de Jared Diamond, escrito en 2005. Este es un libro que pensaba que me iba a gustar mucho, o sea que a lo mejor podría yo no estar de acuerdo en muchos puntos que decía, pero en otros sí. Pensaba que me iba a gustar bastante, ya que Jared Diamond se hizo famoso, si no me equivoco, en el 97, yo me leí hace relativamente poco, pero en el 97 cuando escribió Armas, Gérmenes y Acero. Un libro que puede estar más o menos en contra con algunas tesis que maneja, pero que en general está muy bien escrito, es muy interesante, te habla de puntos históricos y de naturales, de geografía, realmente interesantes, que se disfrutan mucho, que es un libro, como ya digo, que yo disfruté bastante y que, como digo, puede haber puntos en los que no estés de acuerdo con el libro, pero que está muy bien explicado y hay partes que o sea, lo disfruté. Es un libro que me gusta mucho, además. O sea, que aunque en general lo ataque en la mayoría de puntos que me comenta, es un libro que lo tengo como referencia, lo tengo bastante interés. Y a continuación vi este libro en una biblioteca y vi que era de Jared Diamond y pensé en el colapso, en el gran colapso que suele hablar. Y dije, vale, si alguien me puede explicar este movimiento bien, es Diamond. No es verdad, no te lo va a explicar bien. Te va a hablar de ecologismo y poco más. Y cuando digo poco más es que y nada más, literalmente nada más. Te puedo hablar de factores culturales, de cómo suceden las cosas. No, es ecologismo. Y ya está. Para entender un poco la premisa que maneja es de que las sociedades han colapsado debido a enfrentarse o elegir enfrentarse al medio ambiente.
Y esto es importante, porque habla de cómo las sociedades han elegido su punto. Pero en el libro te da la impresión, bueno, te da la impresión no, o sea, no se habla en ningún momento de ningún tipo de alternativa a la que se podía haber enfrentado esa civilización o esa sociedad para no haber llegado al colapso. En ningún momento, en ningún punto. Entonces me hace pensar, ¿por qué hablas de elección? ¿Por qué hablas de culpa del hombre si no se puede variar? Entonces ya podemos entender, ¿no?, desde el punto del colapso, de que el hombre es directamente un germen contra la Tierra. Joder, pues dímelo desde el principio. O sea, o dímelo de forma clara. Si tú opinas que el hombre es un cáncer al planeta, dímelo. O sea, no me trates como un idiota para terminar diciéndome eso, aunque no, es que no te lo dice directamente, sinceramente te lo dice. Luego pone algunos ejemplos un poco bastante erróneos, bueno, erróneos vistos a posteriori, pero como una forma tan categórica, como por ejemplo cuando te habla de la isla de Pascua, de cómo se colapsó y tal, que ahora se está viendo, bueno, ahora, hace ya unos años, se está viendo de que el colapso de la isla de Pascua es bastante distinto a lo que se esperaba, con lo cual ya dices, bueno, pues en este punto igual usted también patinó bastante, que en ningún momento habla de religión. Bueno, sí que habla de religión, pero la tiene un punto de abajo muy abajo, la cultura la tiene muy abajo, es puro ecologismo. Y te hace ver, además, que es realmente alarmante. O sea, parece que la tesis fundamental del libro, aunque él no lo pretenda, que ojo, que no sé si lo pretende, es que el hombre es un cáncer para el planeta. Porque te habla de las elecciones y de cómo va a suceder, pero no encuentras ninguna solución en el libro. O sea, te da la impresión de que esto se va todo a pique. O sea, es invariable. Invariable. Además, no es que sea invariable que el hombre nunca cambiará, sino que literalmente nuestro poder de elección es bastante bajo. Caballero, tómeme en serio. Tómeme en serio, porque joder, he venido aquí a que me tomen en serio. Y hasta aquí los 5 libros de no ficción que me decepcionaron de una forma especial, de una forma importante. En verdad hay más libros, por cierto, pero solo quería hablar de 5 porque si no esto se puede alargar muchísimo y además son difíciles de razonar y esos son razonamientos muy subjetivos y tampoco quería aburriros con mi opinión sobre todo. Y ya está, dar like, suscribíos, lo mítico que se suele decir y de verdad si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias señores y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.